Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de adentrarnos en el mes de septiembre, ya queda poco para llegar a octubre y estar al día. En este caso fue un mes que leí poco, en realidad no leí poco, sino que traigo poco acá al resumen, ya les voy a explicar por qué. Solo leí 9 libros, que para mí es poco. Yo sé que decir solo leí 9 libros es como un poco arrogante, pero bueno, yo estoy acostumbrada a leer un poquito más y lo voy a hacer solamente en un único video porque hay algunos de los cuales ya he hablado en otros, así que bueno, no voy a adentrarme tanto. ¿Y por qué digo que no todos los traigo acá los que leí? Porque estuve leyendo muchísimo, y esto también lo comenté, libros infantiles, o sea, cuentos infantiles. Porque estuve haciendo un taller de cuento sonoro, o sea, es como un apartado, digamos, de la didáctica de la música, que es hacer cuento, o sea, relato unido, digamos, a música o a sonidos. Y bueno, estuve leyendo muchísimos relatos para ver qué relatos me parecían a mí interesantes para sonorizar y bueno. Graciela, por ejemplo, fue parte y partícipe de esta búsqueda porque le pregunté justamente a ella. Yo tenía también mis libros y mis autores que conocía, pero también estuve, bueno, leyendo autores nuevos, investigando un montón. Y leyendo mucho, mucho, mucho. He leído más de 150 relatos. Entonces, mucho de mi tiempo, digamos, fue dedicado a eso. Y por eso también les comentaba que, bueno, que uno se encuentra con cada cosa editada para niños, que es tan importante la literatura infantil y es tan importante cuando está bien hecha y el autor es bueno, que cuando encontrás algún libro así o algún relato bien logrado y que además no tenga una moralina de fondo y que no quiera explicar los números y que no quiera decirle al niño cómo comportarse, entonces es importante tenerlos en el radar. Bueno, haciendo toda esta introducción, que a ustedes yo sé que hay gente que estas introducciones les molesta, lo siento y lo lamento, vamos a empezar con el resumen del mes de septiembre. El primer libro que terminé fue Un tranvía llamado Deseo, del escritor estadounidense Tennessee Williams. Bueno, esta es una obra de teatro y llegué a ella, en realidad la conocía, incluso yo hace muchos años vi la adaptación de Allá lejos de ese tiempo con Marlon Brando y no me va a salir, que es la actriz principal de Lo que el viento se llevó. Bueno, mi madre estaría en este momento muy enojada conmigo por no acordarme, pero bueno, en fin, que había visto la adaptación, por suerte no me acordaba casi nada. Y lo vi, o sea, hablando con Claudia, porque más que lo vi en su canal, pero por otro lado también hablando en muchos libros y pocas nueces. Claudia lo recomendó con mucha fuerza, fue uno de sus mejores libros del año pasado. A mí me gusta leer teatro, yo sé que no a todo el mundo le gusta leer teatro, pero a mí sí. Así que bueno, nada, me fui a por este libro y por favor, no pueden perderse. Si no han visto la adaptación, que realmente no la recuerdo, así que no sé cuán bien adaptada está, pero imagino que con esos actores, etcétera, debe estar bastante bien. Y no les molesta leer teatro, tienen que leer Un tranvía llamado Deseo. Es impresionante. Qué bien escrito está, qué bien hecho está. Cuando uno lee teatro pasan muchas cosas. Primero y principal, los diálogos son la primera fuente, la fuente principal, digamos, del teatro, pero además también cómo el autor te describe la escena en donde están contenidos ciertos momentos o transiciones o actos, digamos, de la obra. Y esto está perfectamente hecho, realmente. Para mí, bueno, yo estoy acostumbrada a leer teatro, no hay cosas, o sea, no me pasa esto que dice mucha gente de que el teatro hay que verlo porque está pensado para verlo, entonces que cuando uno lo lee pierde. Para mí no es así y en este caso particularmente mucho menos. Están muy bien descritas las escenas, digamos, y la escenografía, así que uno se imagina perfectamente cómo es. Es como leer un guión de una película, ¿no? Y por otro lado, está perfectos esos diálogos. Es increíble cómo consigue que vos comprendas a los personajes, que los personajes tengan profundidad, tengan capas, a través de lo que dicen, porque en realidad no hay descripciones de lo que piensa el personaje, lo que siente el personaje o qué sé yo.
cómo actúa o cómo actúa en su vida, sino que a través de lo que ellos dialogan uno puede ir sacando las deducciones de cómo son esas personalidades y está perfecto. Realmente es impresionante. Más allá de eso, la historia es increíble. Trata de muchísimos temas que además, imagino que para la época fue publicado en 1947, debe haber sido muy chocante y muy transgresor, porque habla de la violencia a distintos niveles, habla de violencia de género, eso podríamos ponerlo como tema principal, pero también sobre el alcoholismo, sobre la pobreza, sobre las pandillas de Nueva York, sobre los extranjeros que forman esas pandillas, sobre la ignorancia, sobre la violación. O sea, temas realmente tremendos. Y sobre todo, un retrato social, digamos, de una época muy difícil y muy terrible para las mujeres. Cómo esas mujeres vivían sojuzgadas en matrimonios o en situaciones de las cuales no podían escapar porque no tenían dinero, ni tenían cómo hacer ese dinero. Bueno, de todo esto habla Tennessee Williams en una obra que tiene una fuerza tanto en los personajes como en lo que cuenta, que no se pueden hacer una idea, y que las escenas, digamos, que él describe, retratan lo que les está pasando a los personajes internamente. La falta de intimidad, por ejemplo, la situación, digamos, de violencia. Bueno, no quiero adentrarme mucho tampoco en decir qué cosas suceden en el libro, porque, bueno, lo que es interesante es leerlo. Las obras de teatro se leen muy rápidamente, es un libro que es corto además, así que, bueno, lo van a terminar rápido. Y realmente, bueno, me encantó, me encantó. Voy a seguir leyendo a Tennessee Williams, un autor que no he leído, increíblemente, porque en una época de mi vida sí que leí mucho teatro, pero a él no. Así que, bueno, me encantó empezar por este libro. Por favor, cuéntenme si han leído algo de él, si hay alguna cosa que me quieran recomendar, en particular. Y bueno, ¿y qué les pareció esta obra? Si es que la leyeron, la vieron o vieron la adaptación cinematográfica. El siguiente libro que terminé fue Dorayaki, del escritor japonés Durian Sukegawa. Bueno, les habla la Maggie del pasado, presente, futuro, porque mirando lo que había grabado me di cuenta que había hecho un spoiler tremendo con respecto a este libro y que realmente, si lo digo así tan sencillamente, fácilmente, les arruino la historia, que está como, digamos, sustentada en esto que yo digo. Así que voy a hacer de cuenta de que no hice ninguna reseña y voy a volver a hacer la reseña de Dorayaki. Y bueno, la pegaré al video original. Este libro lo leí gracias a la suscripción de Dos Fueguitos. Quien no sepa qué es Dos Fueguitos, pueden seguirme por Instagram, que es generalmente ahí hablo de este emprendimiento. Claro que no me pagan nada por esto, o sea, yo estoy haciendo propaganda gratis porque realmente me gusta mucho y es más, yo pago la suscripción. No me la dan gratuita, no pasa nada. Así que no sean suspicaces, que yo siempre les aclaro que yo no suelo y no hago convenios editoriales ni nada, así que lo que les digo es porque realmente me gusta. En este caso, Dorayaki, yo no conocía este libro, no sabía de qué se trataba. La editora es Chai, que también es una editora argentina. El libro está, a ver, es un libro que está bien, pero que a mí se me quedó como muy cortito. Me parece un libro muy sencillo. Yo les digo les adelanto que no suelo llevarme muy bien con la literatura japonesa. No la asiática, porque la asiática es muchos países. La japonesa en particular. Me suele pasar que o no me interesan las temáticas o siempre me parecen temáticas muy extraterrestres con personajes muy extraños y siempre tienen problemas psicológicos y siempre están... O sea, son como personajes que me parecen como ya en un punto clichés. Y bueno, esto del minimalismo a la hora de escribir, de, no sé, hacer hincapié en las pequeñas cosas, como describirte las comidas. Bueno, o sea, es un tipo de literatura que a mí, bueno, no va mucho con mi carácter. Es un hombre joven que hace dorayakis, que son unos tipos de pastelitos dulces japoneses. Y trabaja, es un empleado en realidad de una tienda de dorayakis que sería como una especie de comida rápida, ¿no? Tiendas de comida rápida, pero bueno, japonesa. Y no tiene muchas aspiraciones en la vida, vas conociendo de a poco el personaje y por qué es que está en esas circunstancias, y bueno, que no está muy contento con su vida, pero tampoco él quería ser escritor, pero no le salió, bueno. Se siente un fracasado, digamos, podríamos ponerlo en ese talante. Y un buen día aparece una señora, una anciana, que tiene la particularidad de que tiene una malformación en sus manos que a él le desagrada muchísimo y hace mucho hincapié en esto y después, bueno, eso va a cobrar sentido, digamos, a lo largo de la historia. Y ella quiere trabajar ahí, porque él está buscando una empleada y, hombre, no quiere saber nada. Dice, ¿cómo le va a dar
trabaja una persona que tiene como 80 años, no tiene ningún sentido, no va a poder aguantar, digamos, la cantidad de trabajo que es necesaria. La cosa es que ella vuelve en otro momento y le deja la pasta que va adentro del dorayaki. Y es una pasta que es una maravilla. La prueba él, no puede creer que sea tan rica, él hace como una especie de pasta industrial, bueno, en fin. Como digo, un libro muy japonés en donde te hablan muchísimo de cómo se hacen los dorayaki y las técnicas para el dorayaki y los pasos para hacer el dorayaki, etcétera, etcétera. Y bueno, parece que lo que tiene que tener adentro el dorayaki tiene que ser hecho de una manera muy especial y esta señora lo hace de esa manera. Y entonces él la termina contratando un poco a regañadientes, siempre y cuando ella no se relacione con el público, porque le sigue molestando cómo tiene esos dedos que están todos retorcidos, que le da impresión, que va a decir la gente. Y estas cosas muy japonesas que uno ya empieza con esto del extraterrestre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué debería la gente decir nada? ¿Qué importancia tiene si tiene los dedos retorcidos o no? Etcétera. Por supuesto, pues esto sí que tiene una importancia fundamental dentro del libro y bueno, y ahí entra esta temática de la cual él habla y que realmente es lo que diría que me pareció interesante del libro. Más allá de eso, el libro me pareció súper sencillo, un libro bastante sentimentaloide, un cursi por momentos y que llega a un punto en que termina siendo como cliché, ¿no? O sea, las mismas temáticas que siempre tratan los japoneses en sus libros, con el tema de la comida, con el tema de este minimalismo en la escritura que siempre está rayando entre, está minimalistamente escrito o está muy simplemente escrito y entonces es un libro un poco, no sé, simplón, vamos a decirlo así. Y después que en algún punto para mí hay un mensaje, digamos, detrás de toda esta historia que te quiere contar, que encima es muy obvio y que para más obviedad te lo aclara y te dice, porque este libro está hecho para esto, hay incluso un epílogo del autor que ya casi como que rayan la autoayuda, qué sé yo. Yo no conecto con esta literatura, realmente. El libro, o sea, se lee fácil, se lee rápido, es ligero, es ameno y está bueno el tema que él quiere tratar, pero después como literatura en sí misma, no sé, yo la verdad que me quedo bastante insatisfecha. Esa es mi opinión. Bueno, traje como ejemplo, digamos, de los cuentos y los relatos que estuve leyendo, que fueron muchos, sí que traje como ejemplo digamos, representativo de todos los que leí, porque además me lo recomendaron particularmente, y también Clau habló de este libro, etcétera, que es Cuentos en verso para niños perversos del escritor británico Roald Dahl. Bueno, acá presenta 6 cuentos tradicionales, pero retorcidos y dados vuelta al estilo de Roald Dahl. Están escritos en verso y es genial, tienen muchísima ironía y humor, pero además son irreverentes, ¿sí? No tratan de temáticas que se supone que los niños no deberían leer o deberíamos proteger a los niños y que Roald Dahl siempre se caracteriza, digamos, y se ha caracterizado por no importarle nada de eso y escribir lo que a él le parecía para niños y a los niños les viene muy bien y les gusta muchísimo a Roald Dahl, y me incluyo. Así que bueno, son como 6 reversiones de los cuentos tradicionales, ahí les cuento cuáles son. Está La Cenicienta, Juan y las habichuelas mágicas, Blancanieves, Ricitos de Oro, Caperucita y Los Tres Cerditos. Narradas de una forma muy distinta, cambiados el foco sobre todo de quiénes son los buenos y los malos, bueno, es genial. El siguiente libro que leí en septiembre fue Lengua Madre, de la escritora argentina María Teresa Andrueto, el libro que me recomendó mi queridísima Graciela. No voy a volver a hablar de este libro porque hablé de este libro hace muy poquito en el Book Tag Oscuro, así que si no lo han visto lo dejo por acá para que vayan a verlo. Y bueno, nada, no más que agregar, un libro muy interesante. El siguiente libro que terminé fue Todas las criaturas grandes y pequeñas, del escritor británico James Herriot. Lo edita Blackie Books y esta es la primera parte del libro original. Acaban de editar la segunda parte, ya lo vi y ya estoy esperando que llegue a Argentina con muchas ganas. En realidad esto es una novela de autoficción y son las aventuras, como dice acá en el subtítulo, aventuras y desventuras de un veterinario en la campiña inglesa. Por quien no conozcan a este autor, también hay una adaptación que hizo la BBC a serie que se llama así, Todas las criaturas grandes y pequeñas, que amo. O sea, amo esa adaptación. Y yo en realidad lo conocí, o sea, sabía que existía el libro, pero yo conocí la historia, digamos, a través de la adaptación. Y después me vine al libro. Y la verdad que es genial. Está muy bien adaptado. Es cierto que la adaptación es un poco más tierna por momentos, pero también agregan personajes que acá no están. Es un poco más para todo, para un público más amplio que no solamente el que quiera saber sobre qué le pasa a un veterinario a principios del siglo XX en Inglaterra.
y también un poquito más almibarada, diría yo, pero para bien, ¿eh? O sea, yo en serio que amo la adaptación. Este libro es un poco más crudo, o sea, obviamente te cuenta lo que vive un veterinario en esa época, cuando empiezan a aparecer también los primeros avances, medicinas y sobre todo aparatología, digamos, para el cuidado de animales, sobre todo animales de granja. Entonces están ahí en las primeras pruebas de muchas cosas. Ya la ciencia, digamos, ha avanzado, pero se siguen haciendo cosas como en la época de antaño, entonces es la lucha de los nuevos veterinarios para hacer las cosas científicamente más precisas. Y bueno, eso también, digamos, es muy interesante, pero además, bueno, realmente hace hincapié en todos estos temas. Y por otro lado, bueno, las aventuras justamente que le pasan con los animales de distinto tipo, desde los gigantescos, como las vacas y los caballos, hasta animalitos chiquititos como los patos, los gatos, etc. Y bueno, pobre tipo, le pasan muchas cosas malas, además de positivas también. O sea, malas no me refiero a que se mueran animales, que por supuesto también, sino que, bueno, tiene accidentes, vienen, qué sé yo, terneros que no vienen bien, entonces tiene que hacer trabajos de partos loquísimos. Bueno, es que realmente es increíble cómo vivía este pobre hombre, que además no tenía descanso, trabajaba siempre, hasta los días domingos, porque bueno, las emergencias son emergencias. Y es un veterinario joven, digamos, que se va a vivir a Yorkshire. Él es escocés, pero se va a vivir a esa zona porque parece que es muy difícil trabajar de veterinario. Una vez que salís de la carrera, casi nadie contrata veterinarios. Y encuentra en el diario una persona que quiere contratar un veterinario y bueno, va corriendo a conseguir trabajo y se encuentra con un montón de cosas que había estudiado teóricamente, pero que otra cosa es vivirlas en la práctica. Es hermoso el libro. Es muy gracioso, es muy bonito, es muy costumbrista por momentos, tiene unas descripciones preciosas de paisajes y es hermoso complemento. Si han visto la serie, también les va a gustar, ¿eh? O sea, no es que por ver la serie no pueden leer el libro o al revés. Bueno, el siguiente libro que terminé, y acá viene la piedra de la discordia, en general. Es uno de los libros que ganó la categoría de libro de relatos. Si no recuerdan mal, en la categoría de relatos ganaron 2 libros con la misma cantidad de votos. Y yo comenté que iba a leerlos a los 2 porque estaban empatados. Uno de los libros fue Catedral, del escritor estadounidense Raymond Carver, y el otro, Demasiada felicidad, de la escritora canadiense Alice Munro. Bueno, a ver, ¿qué me pasó? Empecé a leer los 2 libros al mismo tiempo y me encontré con una cosa muy curiosa que me parecieron muy parecidos. O sea, me pareció Alice Munro muy similar a Raymond Carver, en el sentido de que del tipo de historias que cuenta, el tipo de personajes, el tipo de situaciones. En el caso de Alice Munro podríamos decir que es más femenino, o sea, los personajes son mujeres, y podría decirse que también tiene una estructura un poquito más acabada que Raymond Carver. Me refiero a los finales, tiene finales un poquito más elaborados y por ahí las historias son un poco más, bueno, no tan cotidianas como es el caso de Raymond Carver, pero es que me encontré con 2 sensaciones muy similares con los libros. Ninguno de los 2 me gustó demasiado, debo decir. Y en el caso de Alice Munro, encima, con todo lo que ha pasado ahora con respecto a Alice Munro y su hija y etcétera, para quienes no sepan esta historia, váyanse a buscarlo a Google, pongan Alice Munro, hija, o escándalo con respecto a la hija, y bueno, ya se van a enterar. Me costó muchísimo, muchísimo separar obra de autor, sobre todo porque Alice Munro se caracteriza por justamente criticar o poner, visualizar o visibilizar las cosas malas que les pueden pasar a las mujeres por ser mujeres y en la sociedad, y digamos, la violencia de género que la sociedad ejerce. Entonces me pareció todo tan hipócrita que no podía con ella. Así que yo ya tengo experiencias con Alice Munro, a mí Alice Munro no me gusta mucho y nada, lo dejé. Este es el primer libro que, lo siento por quienes votaron Demasiada felicidad, pero es el primer libro que abandono de los que me tocaban leer. Y seguí e insistí con Catedral de Raymond Carver. Vamos con Catedral de Raymond Carver, que es el libro del cual voy a hablar. ¿Qué me pasó con este libro? Que yo iba con muchas y exageradas expectativas con respecto a lo que me iba a encontrar, porque no había escuchado otra cosa que buenas críticas con respecto a este autor y que era una maravilla y que era el mejor escritor de mitad del siglo XX en cuanto a relatos en Estados Unidos, era el referente y que bla, bla, bla. Y sobre todo había escuchado hablar muy bien
con mucho énfasis sobre Catedral en especial, este libro, y por personas que yo, en las cuales confío muchísimo en su criterio y bueno, que son amigos incluso. Así que bueno, iba con las altas expectativas, yo no había leído nada de Raymond Carver y ese fue el problema, que me encontré con algo que no iba y no condecía con mis altas expectativas, porque si a mí vos me decís que es uno de los mejores escritores de relatos del siglo XX, teniendo en cuenta los escritores de relatos que hay, digamos, durante el siglo XX en Estados Unidos, y no, me encontré un escritor que está bien, que escribe muy bien, digamos, pero que sus historias me parecieron todas muy parecidas. Me pareció un libro muy monótono, con todas historias muy similares en cuanto a los tipos de protagonistas, al tipo de desarrollo de las historias, a lo que cuentan esas historias y sobre todo con grandes problemas en la finalización de esas historias. O sea, los finales no existen, son diluidos. Genera una tensión, digamos, a lo largo de lo que uno lee, que se va agrandando y de repente se pincha como un globo y te quedas con esa sensación de ¿pero para qué leí lo que leí? Hay cuentos que están muy bien logrados, pero en mi caso fueron solo 3 los que me gustaron realmente. Y el resto de cuentos realmente me quedé con esa sensación de ¿qué es esto? Hay uno particularmente. Que, no voy a decirlo porque entonces arruino a quienes no hayan leído el libro. Que con el final me quedé con cara de ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, Cal estaba escribiendo Raymond Carver y tuvo como una especie se quedó dormido y el relato quedó ahí. Pero es que, bueno, realmente hay cosas que no les encontré el sentido. Por otro lado, los personajes son todos los mismos. Él relata historias, voy a decirlo con la palabra mediocres, y no me lo tomen a mal, sino que esto, ¿no? De la vida mediocre cotidiana, del día a día, que no pasa nada, o sea, de personajes que además no viven nada interesante en sus vidas, que generalmente son alcohólicos, que tienen problemas con sus relaciones humanas, en general tienen problemas, hay muchos cuentos que tienen que ver con los problemas de pareja, que tienen estas vidas mediocres que no van a ningún lado, que son esas existencias que, bueno, no tienen ningún sentido, ¿no? Y todos sus cuentos giran alrededor de los mismos tipos de personajes, los mismos tipos de situaciones, narrarte cosas como si yo me pusiera a narrarles cómo me levanté, fui al baño, me lavé los dientes. No pasa nada en sus historias. Y en algunos casos es muy interesante no pasa nada, y en otros realmente se me convirtió en algo totalmente monótono, repetitivo y siempre igual. Así que bueno, no fue un éxito Catedral. Yo creo que a los libros, digamos, estas etiquetas que se le ponen a ciertos libros, como esto, ¿no? El mejor escritor de relatos de Estados Unidos, le hacen mal a los libros. Porque uno va con unas expectativas que realmente el autor no puede cumplir. Porque además yo no considero que Raymond Carver sea el mejor escritor de Estados Unidos de relatos, realmente. O sea, hay otros muy buenos escritores. Estadounidenses. Y encima, los escritores, o sea, la literatura estadounidense es una literatura que a mí me gusta bastante. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. No fue una mala experiencia, o sea, fue una mala experiencia en el sentido de que me defraudó terriblemente los que me encontré. Pero bueno, se leen y se leen bien. Están bien escritos y si yo no hubiera ido con unas expectativas X, por ahí me hubiera encontrado un libro que me hubiera parecido más interesante de lo que me pareció. El siguiente libro que terminé fue Papá Puerco, de mi maravilloso Terry Pratchett. Este es el número 20 de Mundo Disco y de la microsaga de la muerte es el 4º libro. Bueno, acá nos encontramos con un libro que yo, cuando lo leí, la primera vez que lo leí, lo pensé, pero nunca me fui a fijar fechas, pero tiene una influencia clara de Pesadilla antes de la Navidad, o El extraño mundo de Jack, como se lo tradujo acá, de Tim Burton. Fíjense que El extraño mundo de Jack es del 93 y este libro se publicó en el 96. ¿Por qué? Porque es una reversión, digamos, de Papá Noel. Papá Noel es secuestrado, en realidad quieren eliminarlo, porque hay unos seres que ya aparecieron en otros libros de Terry Pratchett que son como una especie de contadores, son unos seres que son los que están encargados de ver cómo el universo funciona, que no tienen sentimientos, que además se consideran colmena, ¿no? No hay seres individuales. Y que ya han tenido encontronazos con la muerte en otros momentos, pero en este caso sobre todo lo que les molesta es el mundo de la fe. No entienden la fe de los seres humanos y no entienden por qué existen ciertos personajes que están como en la fantasía popular y que no deberían existir, como es el caso de Papá Puerco, que Papá Puerco es Papá Noel, el Mundo Disco. Entonces deciden eliminarlo, contratan a una persona para que lo haga y bueno, Papá Puerco desaparece. Entonces la muerte ocupa su lugar. Imagínense, bueno, vuelvo a decir, la influencia del extraño mundo de Jack acá está, pero patente, porque es muy parecido, ¿no? Que puede llegar a ser la muerte que no entiende nada, que además cada vez se humaniza más de todas maneras, con algo diametralmente opuesto a lo que ella hace normalmente, que
es llevar alegría al mundo. Y se lo toma muy en serio. Y como ella es muy literal con respecto a todo, bueno, hace cada desastre que no se pueden imaginar. El libro es genial, ¿sí? Este es un libro más metafísico, es un libro en donde vuelve a hablar Terry Pratchett sobre el tema de la fe y qué consigue la fe y si el ser humano es ser humano si no tiene fe. Y cómo también se va transmutando esa fe en distintas cosas, un poco lo que sucede con dioses menores, vuelve a tratarlo acá, el tema de los dioses, y cómo la humanidad se va deshumanizando justamente, y en cambio los dioses se van humanizando, como sería el caso de la muerte. Este es un libro un poco más oscuro, acá empieza a aparecer Terry Pratchett, en donde ya la gracia no es tan clara, es mucho más la crítica, y aparecen ya personajes, digamos, dentro de sus historias que son enteramente malos, porque en general en Pratchett siempre hay mucha ambivalencia en sus personajes. Pero bueno, acá ya tenemos un rasgo de Terry que se va a ver más marcado a lo largo de sus otros libros. Por otro lado, están las 1001 referencias culturales, que en este caso son a los cuentos tradicionales, de todo tipo y color, que también hace que sea muy gracioso, sobre todo cuando uno las puede enganchar. Y bueno, como siempre, Mundo Disco es espectacular. Bueno, llegamos a los penúltimos libros que leí, que estos dos los voy a unir porque también tienen que ver con lo que vino en la cajita de Dos Fueguitos, que es el caso de La fidelidad de los gatos, ahí se los muestro, y La felicidad no es un lugar. Ambos escritos por el mismo escritor, que es Gustavo Yuste, que es un escritor argentino. En este caso, este es un libro ilustrado, preciosamente ilustrado, además, ya les digo, la ilustradora es Inés Isaurralde. A ver si puedo mostrarles alguna ilustración que se vea bien. Bueno, por ejemplo, ahí tienen una. Espero que se esté viendo. Y en ambos libros son poesía. Chan. Bueno, a ver, los que me siguen hace mucho y los que no se los cuento, a mí no me gusta la poesía, no me gusta leer poemas, salvo honrosas excepciones de poetas que me gustan mucho, como es el caso de García Lorca, qué sé yo, o Walt Whitman, pero no suelo leer poesía porque no me siento cómoda leyendo poesía. No sé cómo analizarla, muchas veces me quedo con la sensación de que no entendí lo que leí, no me transmiten mucho, yo no soy una persona muy sentimental, entonces que me quieran movilizar, digamos, ciertos sentimientos a través de la poesía a mí no me resulta, es un formato que no va conmigo, bueno, qué sé yo, que si no hubiera sido porque me llegó en la suscripción, esto jamás lo hubiera leído. ¿Y qué me pasó? A ver, La fidelidad de los gatos para mí es un libro para chicos, o sea, es un relato para niños, precioso, que habla de la relación del mismo autor con los gatos, de una forma muy simple, muy bonita, muy tierna, y bueno, cómo puede un niño que a lo mejor es un niño que no es tan común como el resto de los niños, relacionarse con un gato y tener una verdadera amistad y sobre todo un verdadero lazo amoroso. Y cómo ese gato puede ser compañía y muchas cosas. Bueno, es un libro precioso, realmente. Muy sencillito, vuelvo a decir. Y después, La felicidad no es un lugar, que son poemas, digamos, que giran la mayor parte de ellos con respecto a las relaciones de pareja, a las no buenas relaciones de pareja o a la ruptura, digamos, de pareja. ¿Qué les puedo decir? Se lee rapidísimo, son poemas, los lees en 2 patadas, te los lees en una tarde, digamos. Están bien, o sea, lo que te transmite, te lo transmite. O sea, lo que podría decir es que se entienden, que te transmite ciertas cosas que son interesantes, ciertos pensamientos o ciertas vivencias que muchos de nosotros también hemos experimentado. A veces empatizas con lo que te dice, a veces no tanto. Las experiencias pueden ser comunes o no. Está bien, digamos. También habla sobre la soledad, digamos, sobre bueno, el tema del mundo del siglo XXI, las relaciones humanas dentro de ese mundo y bueno, y lo difícil que es conectar con otro, etcétera. Pero no puedo decir más, o sea, yo no puedo analizar, o sea, no podría decirles si están bien escritas o no, si es buena poesía o no, si tiene calidad literaria o no, si es interesante o no, porque realmente yo no sé analizar poesía. Entonces, y tampoco tengo muchas referencias. A ver, podría decir, si yo lo comparo con García Lorca, y bueno, está años luz, García Lorca es una maravilla, además, bueno, es musical, qué sé yo. Pero no tengo con qué compararlo con respecto a la poesía actual. No sé si está bien estructurada, no está bien estructurada. Es que no sé nada, entonces no puedo decirles mucho.
Lo que puedo decir es que lo leí fácil, me entretuvo, poder decir, no debería decir eso de la poesía, muy probablemente, y que estuvo bien, pero tampoco es algo, o sea, es un libro que no me deja demasiado, porque a mí la poesía no me deja demasiado. Y eso es todo. Bueno, ustedes después me pueden decir qué experiencias tienen con la poesía, si les gusta leer poesía o no. Bueno, y el siguiente libro, que es el último con el que cierro el mes de septiembre, es Halcón, del escritor Lucas Dreyfus. Este libro es un libro extraño. Está narrado sobre todo de forma extraña porque lo narra el autor, o sea, se nota que está el autor dentro de la historia y narra la historia como si no fuera él el que la escribiera. Es una cosa extraña, pero una vez que te acostumbras a cómo está narrado, bueno, fluye, digamos. Y la historia también es rara. Parte de una situación muy trivial que le sucede al personaje principal que hace que toda su vida se destruya. En este caso, es que este hombre va caminando, digamos, por la calle y ve unas zapatillas, unas bailarinas que le llaman mucho la atención. Que además le parecen que no solamente son especiales, sino que la persona que las lleva, la mujer que las lleva, también tiene que tener una personalidad acorde a esas bailarinas que para él son especiales. Y se obsesiona con eso y le empieza a seguir por distintos lugares, un poco obsesivamente y locamente. Esto termina transformando su vida en un caos, ¿no? Y rompe todas las estructuras de su vida, destruye su vida tal como la venía viviendo, se enfrenta a tener que encontrarse con la mediocridad de la vida que llevaba. Hay una gran crítica social, digamos, al estilo de vida que tenemos. El personaje también se pregunta para qué vive como vive. Se cae, digamos, toda la estructura de su vida por esa situación. Y bueno, digamos, detrás de fondo, digamos, hay una crítica muy grande del autor hacia la sociedad, sobre todo hipertecnologizada, que genera seres humanos tan dependientes de la tecnología que llega a un punto, digamos, en donde sin tecnología ya directamente no existís. Es interesante el libro. Es chocante también en cuanto a ciertas cosas que cuenta y que trata. Está raramente escrito, así que también eso para mí lo hace interesante, porque a mí me gustan los libros peculiares. Para mí tiene una lectura muy fluida y también como no sabes para dónde va a derivar o qué va a suceder con ese ser humano que está persiguiendo a esta otra persona, hasta qué punto va a llevar esa persecución, cuál es el límite de esta persona, también para mí lo hizo como ágil de leer, ¿no? O sea, como que uno se pone se mete, digamos, en el papel de esta persona tan extraña y quiere ir con él hasta las últimas consecuencias. Entonces, bueno, lo leí rápidamente, me pareció interesante el trasfondo que tiene el libro, me pareció interesante la crítica social que hay detrás, los temas que trata el autor, y además era un autor que yo no conocía, así que también, bueno, interesante conocerlo otra vez, por lo menos en mi caso, de este libro. No sé si han leído algo de este autor, si es así, por favor cuéntenme, y si han leído Halcón también, ¿qué les pareció? Y hasta aquí llegamos con el resumen de lecturas del mes de septiembre. Espero que les haya interesado. Perdónenme en el caso de las votaciones, que fue realmente bastante fracaso en el caso de Alice Munro y en el caso de Raymond Carver, que realmente, bueno, no me encontré lo que yo esperaba encontrar. Eso es un problema mío, no problema de Raymond Carver. Así que bueno, nada, espero que me comenten, que me cuenten sus experiencias y nos estamos viendo en el próximo viaje.